Las elecciones italianas las tenemos ahí a la vuelta de la esquina en este mismo mes de septiembre y tenemos a un invitado de lujo para hablar de un tema tan específico como es José Paparelli. De José vamos a hablar ahora, pero sin duda en Europa nos encontramos en una coyuntura complicada y creo que España lleva cometiendo un error mucho tiempo que es, sobre todo de la ilustración, pero quizá de antes, de que siempre se quiere comparar o se quiere fijar en lo que pasa en Francia, en Inglaterra, en Alemania, y mira muy poco al que sería su mundo cultural más inmediato. Y es obvio que en Europa, no digamos Portugal, con el que compartimos penínsulas, sino países como Italia, como Grecia, o fíjate incluso Rumanía, que tiene un idioma heredero del latín, del romance, ¿no? No nos fijamos los que nos teníamos que fijar cuando son países que muchas veces son proféticos con respecto a lo que nos pasa en el plano sociopolítico, en el plano cultural. Y con Italia más todavía, porque con Italia tenemos una relación pues de siglos y siglos, ¿no? Prácticamente desde incluso antes de la llegada de los romanos, parece que hay movimientos entre las dos penínsulas, no digamos la fecunda historia del Imperio Romano que nos hace, ni Italia ni España se entienden sin ese Imperio Romano. Y luego la cantidad de territorio italiano que perteneció a la corona de Aragón. O sea que si nos ponemos a contar, pues nos dan más de 1000 años que nos hemos estado mezclando. Y como curiosidad, una de las comunidades inmigrantes que más crece en España son los italianos. Yo siempre digo, José, por ejemplo, tú sabes que me llevé 6 años en Perú y la segunda vez que vine a España de vacaciones, en Sevilla, noté la afluencia de negocios italianos. Entonces, bueno, uno puede decir, son franquicias, ¿no? Claro, sí, pero cuando tú escuchas a los camareros en la puerta hablar italiano, dices tú, aquí hay algo más que franquicia, ¿no? Además, Sevilla y Cádiz han sido siempre dos pequeñas Italias. Sevilla tenemos la calle Placentines, ¿no? Que proviene de la Edad Media, de los italianos que venían de Piacenza, o esa calle Génova que existió en Sevilla con la lonja de los genoveses. No digamos Cádiz, que hacia el 1790, 90 y algo, concentraba miles de italianos, literalmente, ¿no? O sea, Sevilla y Cádiz especialmente se nota muchísimo esa influencia de la población italiana y pasa injustamente desapercibido. Y ahora que venimos con estas elecciones que pueden ser cruciales para Italia en particular, incluso para el resto de Europa en general, yo quería contar contigo en este programa. Me gusta que por este canal pase gente interesante y claro, tú resulta que eres un gran periodista, un gran comunicador, un gran gestor cultural y eres argentino de sangre calabresa, llevas muchos años en España, lo cual no tiene ninguna contradicción porque la hispanidad no se entiende sin la romanidad. Así que José, un gusto tenerte en este humilde canal, muy bienvenido. Y bueno, Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias. Primero, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por estar aquí acompañándote en tu canal y para un tema que creo que nos convoca por justamente lo que has dicho, ¿no? Yo creo que la importancia que pueden llegar a tener estas elecciones italianas anticipadas, el día 25 de septiembre, pues quizás tengan un peso que no llegamos a dimensionar del todo, ¿no? Porque no son unas elecciones más, sino el fruto, digamos, de un proceso político bastante complicado en Italia. Luego de esas elecciones en el año 2018, en donde se formó por primera vez en Italia y quizás también en Europa, sin exagerar, un gobierno, entre comillas, por muchos catalogados de populista, ¿no? Una mezcla de un acuerdo de gobierno entre dos fuerzas políticas que nunca habían llegado al poder en Italia, y hablamos del movimiento Cinque Stelle y de la Lega de Salvini, ¿no? Es decir, dos fuerzas, entre comillas también, antisistema, ¿no? Catalogados por muchos, en un gobierno un poco extraño, ¿no? Porque justamente el movimiento que en su momento, ¿no? Fundado, liderado por un personaje como Beppe Grillo, y que, claro, no tenía ningún tipo de antecedente en la gestión de poder, y el partido liderado por Matteo Salvini, que tiene un largo proceso también en la historia política italiana reciente, y que con la llegada
del actual secretario del partido había dado también un vuelco, ¿no? Es decir, de esa vieja Lega Nord fundada a mediados de los años 80 y liderada por un personaje como Umberto Bossi, esa vieja Lega Nord que nace como un partido regionalista, autonomista e incluso con pretensiones separatistas, se había transformado. Se había transformado con la llegada de Matteo Salvini en otra cosa. Había dejado de ser Lega Nord, se convierte en La Lega, un partido de corte nacional con un cambio también de objetivos, ¿no? Que habían dejado de ser esos objetivos un tanto especiales o particulares con una región de España, que era el norte, a convertirse en un partido nacional. Una región de Italia, ¿no? Sí, es decir, la región, digamos, Ah, no, sí, es que creo que dijiste una región de España. de España. Ah, mira, es que te puedo decir una región de Argentina también últimamente. Es que somos tan parecidos, ¿no? Que sale. Somos parecidos y encima la actualidad, ya te digo, la actualidad que estamos en este momento, ¿no? Con tanta noticia de Argentina, España y demás, pues puede haber hecho, y pido Sí. disculpas por haber hecho una región de España, sino una región de Italia, el norte de Italia, cambia radicalmente con la llegada de Matteo Salvini, se convierte en un partido cuyo lema es l'Italia prima, italiani prima gli italiani, en donde la tricolore no escuece, sino todo lo contrario, es decir, se envuelve en esa bandera tricolor verde, bianca, rosa y conquista una gran parte del electorado italiano. Estoy hablando del año 18. Y quiero recordar que hoy estamos ante quizás un cambio de ciclo. ¿Por qué? Porque la alianza de lo que en Italia se llama il centrodestra está, bueno, todo indica que está a punto de hacerse con el gobierno en la península. Esa alianza, recordar que esa alianza de centro-derecha siempre peco a veces de un poco pesado, pero siempre viene bien recordar, sobre todo en España, que la centro derecha en Italia está mucho más a la derecha de lo que podemos llegar a pensar aquí en España, ¿no? Es decir, esa centro derecha tiene un marcado corte patriótico, conservador, soberanista, identitario e incluso Social también, ¿no? liberal. Social también, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es que yo creo, José, que esa es una de las Mucho más. esa es una de las grandes diferencias que yo he observado todos estos años entre Italia y en España, que aquí ha tardado mucho, digamos, en brotar un movimiento político acorde a la época, con un lenguaje que la gente entendiera, pero también sigue habiendo en España mucho miedo, mucho complejo. En Italia, por lo que yo conozco, pues no ha existido ese complejo nunca. O sea, siempre ha habido una derecha sociológica, si lo queremos llamar así, bastante dura en su mensaje y bastante directa, ¿no? Sin camuflaje. Sí, sí. Comparado con España, yo creo que hay menos complejo, digamos, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en Fratelli d'Italia, y estoy pensando en el partido que antecede a Fratelli d'Italia, en Alianza Nazionale y sobre todo en el MSI, ¿no? En el Movimiento Social Italiano, del cual surgen todos estos, históricamente en este caso, estos partidos. Ese viejo MSI, ese viejo el Movimiento Social Italiano, liderado por un personaje verdaderamente apasionante como fue Giorgio Almirante, surge después de la Segunda Guerra Mundial, se integra en el sistema político italiano, abraza la democracia, abraza las reglas del juego constitucional italiano, pero lógicamente era el heredero de esa experiencia del ventenio, ¿no? Entonces siempre se lo vinculó y lógicamente, históricamente, tenía vínculos con esa experiencia, entonces podemos hablar que siempre se lo catalogó al MSI como un movimiento
entre comillas, neofascista, luego con la desaparición del MSI, hablamos de posfascismo, y a partir de la disolución de Alianza Nacional, la fusión de Alianza, recordemos esto, Antonio, es importante, Sí. la fusión de Alianza Nacional con Forza Italia da lugar a un partido único, a un partido único que termina luego desapareciendo justamente por estas diferencias entre Fini, de Alianza Nacional, y Berlusconi como líder de Forza Italia. Cae el gobierno Berlusconi en el 2011 y de esos rescoldos de lo que fue la vieja Alianza Nacional ya disuelta, ¿no? En la Casa de la Libertad surge el partido que hoy lidera Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Entonces, hay una continuidad histórica y sí, hay menos prejuicio comparado con eso. No hay una reivindicación, por supuesto, del fascismo, ni mucho menos, pero tampoco se reniega de una cierta, simbología. Hoy Fratelli d'Italia lleva en su símbolo esa vieja histórica fiamma tricolore, ¿no? Esa fiamma tricolore del MSI que la conservó Alianza Nacional, más allá de los cambios ideológicos y Sí. de acomodarse a los tiempos y a la época, y Fratelli d'Italia conservó esa fiamma nacional, esa fiamma tricolore. Y hoy, lógicamente, ante los números, tú sabes que yo no soy un amante de las encuestas y de la demoscopía, ¿no? Llegado el día de la votación y el día de las elecciones, los que tienen la última palabra son los votos, pero bueno, viendo las posibilidades que tiene la coalición de centro-derecha, eso pone muy nervioso, está poniendo muy nervioso sobre todo al PD, al Partido Democrático liderado por Letta, a la decisión del Cinque Stelle, ¿no? Esa facción que hemos tenido últimamente en donde el ministro del Interior, Luigi De Maio, forma su propio partido, a lo que queda el movimiento Cinque Stelle y a todo el arco progresista y de izquierda, lo está poniendo muy nervioso. Entonces, no han dejado de alertar, todo esto entre comillas, del peligro de la llegada o de la vuelta del fascismo, de la ultraderecha, que aquí también nos suena eso, ¿no? Hombre. Sino que ahora, Antonio, también ahora están agitando el fantasma de que esta coalición de centro derecha es pro-Putin, pro-rusa, putinista, anti-europea, etcétera, ultraderechista, etcétera, etcétera. Eso de hecho es un fantasma, José, que se empezó a agitar en la época de aquel gobierno, llamémosle mixto, ¿no? De Cinque Stelle con Salvini, porque incluso desde ciertos intelectuales rusos despertó el interés, Europa está cambiando, las fuerzas antagónicas se unen contra el sistema, incluso desde Rusia se le dio un poco de bola, por así decir, a aquella época política que realmente fue corta, y que acordémonos de cómo esa famosa ONG Open Arms, pues armó todo un pifostio, como se dice en España, violando la soberanía italiana, ¿no? Entonces, bueno, pues aquello fue un periodo corto pero intenso que probablemente le sigue una especie de tecnocracia impuesta, ¿no? Prácticamente desde Bruselas, instituciones supranacionales. Y hoy vemos, José, que la situación sociopolítica en Italia es dura. Yo, por ejemplo, tengo muy recientes las imágenes de esas manifestaciones de taxistas que ha habido, o, por ejemplo, en Nápoles, ¿no? La gente por las calles quemando la factura de la luz como protesta por ese subidón que estamos experimentando. Aquí en España, fíjate cómo estamos, a base de impuestos, a base de tarifas de la luz, que la gente ya no puede. Y Italia lo pasó especialmente mal en la pandemia y lo sigue pasando mal. Yo, fíjate, te lo he dicho otras veces, yo he tenido siempre muchos compañeros italianos, tanto en la universidad como en una época que estuve trabajando en Sevilla, coincidí con varias compañeras italianas y me decían ellas además que el sistema tributario de Italia es horrible, que por eso había italianos que se venían a España. Yo decía, madre mía, ¿cómo estará para que se vengan para acá? Pero es que la gente tiene una presión fiscal que ya no puede más. O sea, la situación está llegando ya al límite, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, te digo, Antonio, que hay muchos problemas en Italia que son similares a los que podemos llegar a vivir aquí en España. En el caso de la presión fiscal, sí, la presión fiscal es incluso hasta mucho más intensa en Italia que aquí. El Madre bloque de mía. centro derecha, el bloque de centro derecha, por ejemplo, está pidiendo el llamado flat tax, ¿no? Esa cotización, digamos, de un 15%, ¿no? Eso es uno de los, de las promesas, digamos, de la Lega de Salvini. Creo que Berlusconi está un poco más alto, pero bueno, hay un acuerdo en bajar los impuestos, en poner esa tasa plana, esa tarifa plana para los impuestos y demás. En ese aspecto, pues hay quizás coincidencias. Hay un problema, yo creo que muy importante en Italia, incluso muchísimo más grave del que estamos sufriendo aquí en España, que es el de la inmigración clandestina, ¿no? La migración ilegal, la migración clandestina. Las cifras que hemos conocido en los últimos días y lo que va del año son verdaderamente impresionantes. Mira, tengo aquí, por ejemplo, un dato, aparte publicado por el Ministerio del Interior, ¿no? Que son sorprendentes. Mira, a mediados de agosto, por ejemplo, tuvimos 14.103 desembarcos. Madre. Y en agosto del año 2019, el número era de 1.268 desembarcos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay un 1.012% de aumento de desembarcos clandestinos. Recordemos que detrás de esto hay mafias, hay mafias de traficantes de seres humanos, en connivencia con las ONGs y también con acuerdos con ciertos organismos de gobierno, con ciertas instituciones gubernamentales. Recordemos por qué te comparé el mismo mes de agosto del año 19 con con este agosto. En el año 19 el ministro del Interior era Matteo Salvini. Esa es la diferencia. Salvini en ese periodo de un poco más de un año redujo, ya en el primer mes se había reducido en un 86% lo que era el desembarco de naves que traficaban con seres humanos en el Mediterráneo. Matteo Salvini con su política migratoria le había puesto verdaderamente casi un final a este problema, y a partir de ahí se desata también una especie de, podríamos decir, incluso esta persecución política y judicial. Hoy Salvini, por ejemplo, está todavía sufriendo ciertos procesos que le están pidiendo incluso hasta 15 años de cárcel por haber detenido en su momento el barco de Open Arms y demás. Otra de las reivindicaciones de la coalición de centro-derecha justamente es la de volver a esos decretos, al decreto de sicurezza, ¿no? Al decreto de seguridad del gobierno de Salvini, e incluso ir un poco más allá. En el caso de Fratelli Italia, Giorgia Meloni habla directamente de bloqueo naval, para recuperar justamente la seguridad en las fronteras nacionales, que es el derecho de cualquier nación soberana. Claro. Esto no es una cuestión ni de falta de humanidad, ni de racismo, mucho menos, sino simplemente de seguridad, porque lo que se vive en las calles en Italia es realmente dramático. Es Dramático, y José, lo que está aumentando la inseguridad, porque al fin y al cabo esto es quien beneficia. Esto lo único que beneficia es a la delincuencia, empezando por las mafias que trafican con personas. Y además, yo creo que los países del centro de Europa, quizá porque ellos habían padecido tanto el comunismo, supieron organizarse en el llamado grupo de Visegrado, ¿no? Ahí tenemos los húngaros, los checos,
También Polonia es un país muy seguro de su identidad, muy fuerte, del centro al este de Europa. Sin embargo, en el sur de Europa creo que estamos bastante desunidos y esos problemas, especialmente España, Italia, Grecia, que tanto los están afrontando, deberíamos tener una política más conjunta, incluso probablemente hacer acuerdos militares de mayor calado, porque es que nos está afectando muchísimo en todos los sentidos y creo que los centroeuropeos lo supieron ver antes que nosotros. Yo creo que, José, y tengo esa ilusión que hace falta una especie de vicegrado del sur y quién sabe si estas elecciones italianas no pueden dar un paso adelante hacia eso, ¿no? Pues esto yo creo que no deja de ser sorprendente, ¿no? Porque sorprendente en el sentido de quizás un posible cambio de dirección de ciertas naciones de la Unión Europea y lógicamente con la repercusión que puede llegar a tener en otras y en la mismísima Unión Europea, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en el caso de Fratelli Italia forma parte del grupo Conservadores y reformistas. y la Lega forma parte del grupo parlamentario Identidad y Democracia, y que desde estos dos sectores del Parlamento Europeo se están peleando por cuestiones en común, ¿no? Más allá de las diferencias, se están peleando por cuestiones en común, pensando en otra Europa. Ahora también, como dije hace un rato, se acusa lógicamente para los que están a punto de ver que van a sufrir una catástrofe electoral. ¿Por qué? Porque la coalición de centro-derecha al día de hoy lleva un 20% de ventaja a la coalición de la izquierda. Entonces, O sea, hablando de la izquierda, ¿en Italia existe alguna marca política tipo Podemos? Y te digo esto porque en España la gente no es consciente de cómo el Foro de Sao Paulo está metido aquí hasta las trancas, porque Podemos es un resultado del Foro de Sao Paulo, o incluso el Partido Socialista hace muchos negocios con el Foro de Sao Paulo. O sea, el Foro de Sao Paulo está... La boliburguesía hace años que cambió Miami por Madrid. Y eso muy poca gente lo sabe. ¿En Italia existe algún movimiento político, digamos, de estas características? en Italia existen partidos que van desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, como en todos los sitios. El movimiento Cinque Stelle, de alguna forma, con un discurso contradictorio incluso, ¿no? Con esa transversalidad, ¿no? Porque en su momento pues no se sabían muy bien, estaban en contra de la casta, eso es muy parecido al discurso de Podemos en su momento y demás, y ya te digo, en esa transversalidad encuentras un poco de todo. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos del grupo el Foro de San Pablo, del grupo de Puebla y demás, al tener ese nexo mucho más directo por historia, por tradición, por lengua con España, en Italia pues hay simpatías, pero no hay quizás tanta conexión. Recordemos que justamente en estos foros, en este grupo, pues está José Luis Rodríguez Zapatero, Hombre. es presidente de España. Esto no lo decimos nosotros, sino que si cualquiera googlea, pone Grupo de Puebla, se despliega una serie de fundadores y demás, entonces está Rodríguez Zapatero, y también, esto es gravísimo, pero no lo estamos especulando nosotros, sino que simplemente invitamos a todos tus seguidores a que lo hagan, que googleen, y van a ver que Irene Montero forma parte también del grupo de Puebla. No, claro, igual que Íñigo Rejón estuvo en la Bolivia de Evo Morales y no digamos Juan Carlos Monedero en Venezuela, o va mucho al México de ALLO o a la Colombia de Petro. Esto, como tú dices, no lo decimos nosotros. Esto... Claro, pero en esto es un organismo internacional oficial, ¿no? Que más allá de las conexiones o los contactos que puede llegar a tener tal o cual representante político. En este caso, Irene Montero es ministra del Consejo de Ministros del actual gobierno. Entonces, Sí. ahí las conexiones y los nexos son mucho más estrechos. Y una ministra además muy notoria, José. Se está haciendo notar muchísimo. O sea, todas estas leyes,
Bueno, en España, yo no sé si en Italia lo saben. Creo que sí, que en Italia la gente lo supo a raíz del caso de Juana Rivas, la mujer esta que secuestró a sus hijos, que era casada con italiano, y ahí se supo más. Y el ex marido de esta señora por llamarla de alguna manera, pues decía, menos mal que soy italiano, porque en España, si yo fuera español, no tendría presunción de inocencia. O sea, yo presumo que algo de presunción de inocencia queda en Italia, que en España ya no queda. Gracias, entre otros, a la ministra Irene Montero. Sí, y no solo, ¿no? Y no Porque solo, yo no creo solo. que a partir de Rodríguez Zapatero, si bien podemos recordar, Antonio, todo este proceso, algunos lo llaman de deconstrucción, de Derrida, pero bueno, de Derrida llevado al campo de la ciencia política, esta deconstrucción de España comienza justamente con Zapatero. Todas las leyes memorialísticas, la cuestión de la ideología de género, el aborto, es decir, todo lo que hoy vemos potenciado con este gobierno surge ahí, ¿no? Claro, y ahí, En qué el medio oportuno, no José, tenemos. Sí. que qué No, no, oportuno que digas eso Antonio. para ver una diferencia entre la derecha italiana y la española, porque incluso antes de Zapatero, Aznar ya condenó el 18 de julio, es decir, el inicio de la Guerra Civil Española, y puso de relieve a su manera la memoria histórica, que después Zapatero lo que haría es sacarse de la manga la ley, pero eso en Italia sería poco menos que impensable, ¿no? Y lo que te quería apuntar, querido Antonio, es que entre Zapatero y Sánchez tuvimos a un presidente que se llamaba Mariano Rajoy del Partido Popular. Otro artista. Lógicamente, ahí hubo una continuidad. Entonces, salvando todas las distancias, a pesar de que Forza Italia, si bien ya con los números, con las la intención de voto, bueno, reducidas casi al mínimo, ¿no? Comparado con su liderazgo de años atrás. Te recuerdo que estaba más o menos entre un 7 y un 8%. El partido de Berlusconi es el que abre justamente, históricamente, justamente las puertas a fuerzas que no habían tenido prácticamente representación parlamentaria, y estoy hablando, como recordé hace un rato, estoy hablando de Alianza Nacional o de la Lega Nord y demás, le abre la puerta a estos partidos políticos, y Forza Italia está integrado en el Partido Popular Europeo, ¿no? Entonces, para trazar quizás algunas cuestiones que son bastante diferentes en lo que es el Partido Popular. Es decir, Forza Italia no es el Partido Popular, es otra cosa. Es otra cosa. Si Bueno, bien están dentro del mismo grupo. fíjate que el presidente húngaro, Orbán, también está integrado en el Partido Popular Efectivamente, Europeo. Tiene nada efectivamente, que ver, ¿no? efectivamente. José, y hablando del Partido Popular Europeo, bueno, que como sabemos es diferente como hablamos, Forza Italia o el partido Fidesz de Hungría. Sin embargo, ¿no crees tú que la figura de Berlusconi pueda ser perjudicial en Italia a la hora de querer entrar en política nuevamente? Porque Pues Berlusconi es un personaje con un bagaje cuanto menos curioso, ¿no? sí, pues yo creo que no. Yo creo que no. Con la óptica desde Italia, ¿eh? Porque a pesar de la imagen que se puede llegar a tener de Silvio Berlusconi fuera de Italia, dentro de Italia sigue siendo un personaje de referencia, si bien por su edad y demás está, digamos, tal vez en sus últimas horas políticas. Por si Italia sigue siendo un partido que tiene digamos, un electorado que demanda las políticas y las propuestas históricas de Silvio Berlusconi. Y te digo más, pienso que la figura de Berlusconi ha sido injustamente maltratada. Eh, Han intentado por destra y sinistra acabar con él, eh, porque ha sido
personaje político incómodo, eso no hay lugar a duda. Si hablamos de estos populismos o hablamos de la figura de Donald Trump a partir del año 2016, si hay un antecedente en Europa similar es el de Silvio Berlusconi. Y creo que no, yo creo que no es un personaje incómodo. Sí es incómodo para los que jamás votarían a Silvio Berlusconi. Entonces, en ese aspecto yo creo que no le preocupa a nadie del espectro del centro-destra, le importa la cuestión. No, no. Interesante ese paralelismo que tú establecías con Donald Trump, ¿no? A la raíz de Berlusconi. No lo había pensado, pero mira, sí es un paralelismo cercano. Yo lo que sí veo, José, que aparte, está claro que la situación de Italia es muy complicada en lo político, en lo económico, pero en Italia se vive la política como el fútbol, muy intensamente, ¿verdad? El italiano es muy militante. Yo veo al italiano muy peleón. Tú sabes que tenemos en común a los españoles y a los italianos, bueno, y probablemente a los argentinos se nos reconoce fácilmente porque nos quejamos mucho, somos muy gritones, gesticulamos, ¿no? Pero el italiano yo sí lo veo, España es un país que ha sido muy despolitizado, mientras que el italiano sea de derecha, sea de izquierda, sí lo veo bien militante, o por lo menos la impresión que yo tengo desde fuera. Sí, bueno, sí, sí. También hay mucha desilusión últimamente, digamos, por lo que datos que estamos manejando en las últimas encuestas, hay todavía un alto índice de abstención, de gente que no va a votar. Habría que ver también cómo repercute, cómo pesa este aspecto en el día 25, el 25 de septiembre. Tú sabes, José, que yo Eh, tengo un hombre, un señor que vive porque muy cerca de mí, él es romano, lleva ya muchos años en España, y él me cuenta que también ve una diferencia entre Italia y en España, que es que el italiano, desde que nace, prácticamente no tiene ninguna confianza en el Estado. Eso es lo que él me cuenta. Dice, el Estado está ahí, pero nosotros sabemos que tenemos que tener mucha iniciativa propia porque la gente no tiene casi ninguna confianza en las instituciones, que es lo que yo viví, por ejemplo, en Hispanoamérica. Sin embargo, el español, tú sabes que todo español se cree que es abogado, ¿no? Todo español tiene muchas leyes, porque esto es mío, porque yo lo merezco, porque como que el español sigue teniendo mucha confianza en el Estado, haga lo que haga el Estado, y también yo creo que en los medios de comunicación, cuando los medios de comunicación españoles han sido cada vez más monolíticos, porque siempre en los medios de comunicación italianos, aunque en Italia también ha habido mucha telebasura, ¿no? Y mucha, pero siempre había alguna voz discordante, pero este hombre, que es un señor ya con más de 80 años, fíjate lo que ha vivido, y me dice eso, como que aquí la gente tiene una confianza en el Estado que en Italia no la tiene. sí, bueno, es un poco, a ver, es un poco relativo también, ¿eh? En ese aspecto yo creo que también pasa algo parecido, ¿eh? Es decir, hay mucha, últimamente hay cada vez más malestar con respecto al funcionamiento del Estado, ya te digo, la presión fiscal. Si vas por ahí, creo que vas un poco por ahí. Si vas por ahí, yo creo que más o menos en ese aspecto hay un paralelismo. Ya te digo, hay muchas cosas que tenemos en común y tal vez esto de la queja del Estado y demás, que quizás casi un poco, incluso hasta un poco anárquico, ¿no? En este Sí, aspecto, pues en Italia pasa algo parecido, ¿eh? No veo tanta diferencia. Por eso te decía que viendo los datos de la abstención, todavía siguen siendo altos a poco menos de 2 semanas, ¿no? de las elecciones. Se verá. Yo creo que el, si en Europa se tenía una especial atención en el caso de Marine Le Pen, el Frente Nacional o Reagrupación Nacional ahora, y esas expectativas de poder llegar al Elíseo y de transformar un poco, ¿no? La tendencia, ¿no? de lo políticamente correcto en Europa no se dio. Yo creo que por el tema de lo que es el sistema electoral francés, que tiene pone muchos trabas y muchas limitaciones en este aspecto. Aparece Donald Trump en el 16, vemos qué pasó en la reelección
con los Estados Unidos con Donald Trump, y parecía como que el campo de, de reacción a lo políticamente correcto estaba muy golpeado. Y sin embargo ahora aparece esta situación en Italia. Sin duda yo creo que en caso del triunfo de la alianza del centro-derecha va a mover el tablero en este sentido, ¿no? Así que se verá, a partir del 25 todo indica que la coalición se hará con el gobierno en Italia y a partir de ahí ver qué puede llegar a suceder. ¿Cuál va a ser la reunión de los poderes fuertes que le dicen en Italia ante un triunfo de esta alianza que tiene tres cabezas? Aquí no se puede pensar de un gobierno de Fratelli Italia solo, un gobierno de la Lega solo y mucho menos un gobierno de Forza Italia solo. Claro. Por eso esta unión de estas tres fuerzas para hacerse con los destinos de la península. Es Habrá que que ver es, también cuál es la reacción también como te decía, de la Unión Europea, a pesar de que el PPE da su visto bueno, ¿no? Y esto también ha sido criticado por ciertos medios, en donde se puede leer el Partido Popular Europeo bendice la alianza de ultraderecha y demás. Se verá, ¿no? sí. Mira, este es interesante que saquemos a colación el tema Trump, porque a pesar de que Trump fue votado por el pueblo estadounidense, le hicieron la vida imposible, acuérdate, en España, no en Estados Unidos. La campaña mediática que se hacía contra Trump aquí, que se iba a acabar el mundo todos los días con Trump, ¿no? Incluso sus últimos días, pues con la pandemia y demás, fueron especialmente amargos. Y claro, en Italia, en España estamos acostumbrados a vivir en un supuesto bipartidismo que en verdad nunca ha sido tal, porque tanto el Partido Socialista como el Partido Popular se han tenido que apoyar en las oligarquías separatistas. Es como cuatro o cinco partidos. O sea, es una locura que la gobernabilidad de España dependa de partidos muy minoritarios, oligárquicos, que quieren destruir el país. Yo cuando contaba estas cosas, José, en Hispanoamérica, la gente no me creía. Entonces, claro, en Italia, y fíjate que este sistema electoral español de la ley Don y todo este sistema político se hizo en los años 70, se diseña entre los años 70 y 80 supuestamente para evitar lo que estaba pasando en Italia, que es un país sociológicamente muy parecido, pero claro, en Italia debido a la multiplicidad de partidos lo que se pensaba era que eso impedía la estabilidad y se crea esta supuesta estabilidad que depende de dos partidos y oligarquías separatistas. Llegados a este punto y con el ejemplo que tenemos de Donald Trump, ¿tú crees que si hay una victoria amplia del centro-destra en Italia, se le va a dejar gobernar o se le va a hacer la vida imposible hasta que llegue un punto de colapso? Porque eso sería, ¿no? Pues no creo que sea un gobierno fácil. Eh, en caso de que gane la centroderecha de esta coalición, pues quedan 5 años por delante y hablar en Italia de 5 años es hablar de 5 legislaturas posibles en 5 años, cosa que ya ha pasado. No va a ser fácil. Yo creo que todo va a depender de la cohesión, de la cohesión de la alianza, de la fuerza y de los acuerdos que puedan llegar a tener por lo menos los tres principales partidos, porque también hay otro partido, hay otra alianza, digamos, de tres partidos escindidos de Forza Italia que van en cuarto lugar, que bueno, nadie se acuerda mucho de ellos, pero bueno, que también hay otras fuerzas que suman ahí. Eh, todo se verá a partir primero de las políticas que se puedan llegar a aplicar y de que la coalición no se coma a sí misma, ¿m? Porque el progresismo, la izquierda, el PD y los poderes fuertes de los que habla Melón y demás, eh, no dejan de socavar y atentar contra este proyecto, ¿no? Fíjate que lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? Que hoy con el tema de acusar que se viene vuelve el fascismo no alcanza. En Italia esto pues prácticamente no tiene el efecto que en algún momento pudo llegar a tener y ahora se acusa a la coalición de pro-Putin anti-europea y nada más alejado de ello. La propia Giorgia Meloni
la semana pasada dijo que la mejor, el mejor seguro del atlantismo es Fratelli Italia. Estamos hablando de que no hay ningún tipo de empacho. Yo escribí un par de artículos en el Correo de España contando esto. Eh, que no hay empacho en proclamarse atlantista, cosa que aquí, ¿no? Parece que aquí hay mucha crítica con respecto a la OTAN y al ser parte de la OTAN y demás. En Italia no. En Italia, pues esto no pasa. Entonces, no creo que tampoco reste votos esta campaña que hoy, al día de hoy, está siendo muy fuerte con respecto a esto, ¿no? Es decir, de acusar a esta coalición de partidos como antieuropeos, anti-OTAN, cosa nada más lejana, ¿no? No, esto no sucede. A Claro. pesar de que en algún momento la Lega de Salvini estuvo mucho más cerca de lo que fue Putin, como tantísimas otras fuerzas. Algo parecido le pasa a Marine Le Pen, ¿no? Que se veía a Putin, estoy hablando antes de la invasión a Ucrania, ¿no? Se veía a Putin como un líder conservador, digamos, de nuevo cuño y demás, y que esto en realidad ha caído por tierra. Es decir, la Lega hoy, por ejemplo, la Lega de Salvini en su programa electoral, no sé si en el punto 60 o 61, habla del compromiso de Italia dentro de la Unión Europea, la alianza estratégica con la OTAN, la defensa de los valores de Occidente y que se ofrece eh, como, como puente hacia otros países u otras alianzas que no forman parte hoy de la Unión Europea o de la OTAN, ¿no? Entonces, ahí podría llegar a leerse entre líneas tal vez de que eh, eh, el nuevo gobierno, en este caso, del cual formaría parte la Lega, intentaría tender puentes, no solo con Rusia, sino que quizás con otras naciones también, ¿no? Pero esto no significa un apoyo a la invasión de Ucrania. Esto No, claro, está... ni significa un rupturismo con las instituciones, ¿no? Como puedan temer algunos. Efectivamente, y mucho menos en el caso de Silvio Berlusconi, a pesar de la amistad personal que han tejido durante los últimos 20 años Vladimir Putin y Silvio Berlusconi. Recordemos ese famoso encuentro a fines del 99, ¿no? Que gestionó Silvio Berlusconi con los Estados Unidos y Rusia, ¿no? Entre Bush y Vladimir Putin. Incluso en el año 2020, con el tema de la pandemia, cuando se conoció la noticia, cuando no estaban todavía las vacunas todavía extendidas y demás, la noticia de que Silvio Berlusconi había contraído el COVID, Vladimir Putin le ofrece la vacuna rusa. Eh, a pesar de todo esto, yo creo que no hay, eso está claro, por lo menos en los programas electorales de cada uno de los partidos y del conjunto de la coalición del compromiso con la Unión Europea, guste o no. Yo creo que aquí lo que se busca entre en estas fuerzas políticas es otra Unión Europea. Difícil, tarea muy difícil, pero bueno, esa es la intención. Claro, es lo que hablábamos antes, por ejemplo, del grupo de No Visegrado, solamente ¿no? compromisos con la OTAN. Sí, que es lo que hablamos antes del Efectivamente. grupo de Los Visegrado, países del grupo de formarnos. Visegrado están en Europa y en la Unión Europea y en la OTAN también, ¿no? Y sin embargo marcan otro tipo de ritmo en la política del continente, ¿no? Sí, por eso es Está interesante todo por eso. Yo creo que esto es una sorpresa. que hay fuerzas políticas, ¿no? Que ahora están llevando un nuevo lenguaje a esa, llamémosle así, a esa Europa latina. Aquí en España se conoce quizás más el caso de Giorgia Meloni por su conexión con Vox. Luego en Portugal ha surgido Chega. En fin, en Grecia también hay movimientos. Entonces, claro, pues por eso decíamos al principio, las elecciones de Italia, ahora que se está moviendo tanto la política entre los países del sur, pueden marcar un antes y un después. Y en fin, se verá muchísimas cosas porque hay que agarrarse, José, porque vienen curvas. Sí, sí, sí. Ya estamos, ya estamos eh, peleando con las curvas, ¿eh? Ya estamos en plena curva, yo creo. Sí, Fíjate algo curioso, por ejemplo, tú has hablado del caso de Giorgia Meloni, Vox, Llega y Ventura en Portugal. En el caso de Meloni, cuando se la acusa
de vínculos con el fascismo. Recordemos que Fratelli Italia es un partido que está en el grupo conservadores y reformistas. Sí. Repito, conservadores y reformistas, ¿no? Una No, cosa pero, que no ahí no encaja. Otra cuestión, Vox está en el mismo grupo europeo de conservadores y reformistas, y en el caso de Llega está en el grupo de Identidad y Democracia, en donde está Matteo Salvini con la Lega junto con Marine Le Pen, ¿no? y por ejemplo, Yo estamos José, buscando un poco. en España, el Partido Popular fue fundado por un ministro de Franco, mientras que reniega y condena el franquismo, mientras que Vox es un partido nuevo. O sea, el Partido Popular tendría más vínculo con el franquismo que Vox, por ejemplo. Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, esos son los matices que tiene cada nación, cada pueblo, y Sí. están relacionados con la historia Bueno, reciente y antigua de Italia y España. y no digamos, José, la gran cantidad de cargos del Partido Socialista que provienen de familias del régimen de Franco, que eso sería otra historia. Ya Eso eso sería sería. ya sería otra historia, sí, sí, sí. Bueno, Así José, que bueno, pues vamos a ver. vamos a ver, como tú bien dices, además tú ahora te nos vas a Italia, ¿no? Me voy a Italia, gracias a Dios, una semana antes de las elecciones, y estaré allí viendo un poco los cierres de campaña y viendo los últimos movimientos políticos in situ, en estas elecciones que, sin lugar a duda, por lo que estamos viendo, pues yo creo que van a marcar una historia, van a marcar historia. No van a Ya ser te aburridas. contaré, ya te contaré. No, no, ya te contaré a la vuelta, este, de primera mano cómo se viven estas elecciones en Italia. Bueno, José, pues te agradezco muchísimo tu presencia en este canal. Sabes que hay muchísimos amigos de Hispanoamérica pues, que me preguntan por la situación política europea, muchos incluso que están saliendo de Hispanoamérica para acá. Hay mucho venezolano y mucho italiano en España con pasaporte español o pasaporte portugués o pasaporte italiano. Están viniendo también muchos amigos peruanos también con pasaporte italiano y muchos pues no, me preguntan, ¿no? Por la situación de aquí y es bueno pues que hablemos porque, en fin, estamos en una época difícil, pero bueno, para eso se nos requiere, ¿no? Para estar firmes en un mundo que se desmorona y tenemos que estar alerta. Es lo que nos ha tocado, José, cuando nos ha tocado por algo. Sí, sí, no hay que intentar no caer en la desilusión. Siempre con la esperanza. Tú fíjate que, a pesar de momentos oscuros que hemos vivido últimamente, ¿no? Y cierta desazón, ¿no? Al ver los resultados de, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos, o los resultados de las elecciones en Francia, en donde vemos que hay una vuelta, una continuidad de los que nos trajeron a esta situación. Pues fíjate que ahora en Italia, por ejemplo, se abre una ventana de esperanza en este sentido, así que siempre firmes en ello, en que se puede cambiar el rumbo de las naciones soberanas, sí puede cambiar el rumbo incluso hasta de Europa. Por lo menos vamos a quedarnos con ese mensaje de esperanza, de que otra España a la actual es posible, otra Italia a la actual es posible, y también otra Europa a la actual yo creo que es posible, y siempre con esa fe, esa esperanza y esa defensa de lo que es la civilización occidental. ¿Eh? Yo creo que hay que recuperar ese orgullo de Occidente. Occidente no es solo la ideología de género, no es solo la cultura de la cancelación, no es solo esto que está intentando cambiar antropológicamente a la civilización, sino que también tenemos ese orgullo de pertenecer a una civilización que ha llevado la paz, el avance, los progresos, en el mejor de los sentidos, no solo en Europa y Occidente, sino en todo el mundo. Entonces, nosotros somos esos herederos de la civilización grecolatina, de la herencia de la gran cristiandad europea, y yo creo que merece la pena recuperar esos valores y estar atentos cuando nos dicen Occidente está perdido,
eh, y quiénes son los que están amenazando a este occidente debilitado, ¿eh? Y yo creo que para eso estamos nosotros, para recoger ese legado y ese testigo de ese occidente orgulloso, que ha dejado cultura y civilización durante más de 3000 años. Y con esto creo que ya me retiro. No, claro, José, y además en España y en Italia, como grandes hijas de Roma, pues estas palabras cobran un mayor relieve de ese orgullo por esa pertenencia, incluso en la tierra de tus antepasados, Calabria, como con el Imperio Bizantino, como un gran puente de esa romanidad que siempre nos aporta. Muchísimas gracias. Nada, 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 José, que nada. te vaya muy bien en Italia y ya me contarás. Ya te contaré. Estaré encantado de acompañarte nuevamente. Listo, José, te mando un fuerte abrazo. Sigan a José a través del Correo de España, donde escribe artículos también con amigos como Álvaro Peñas, que los quiero tener un día en este canal, José, y también en Decisión Radio, ¿verdad? En Decisión Radio, 1 hora en libertad, los sábados a las 3 de la tarde, haciendo ese programa que me dejó en su momento Javier García Isaac, que ya lleva 14 temporadas en el aire y que tengo la suerte de llevar yo la segunda en Decisión Radio, sábado 3 de la tarde, con ese resumen de actualidad y sobre todo opinión, sin ningún tipo de prejuicio. Pues que así sea, José. Te mando un fuerte abrazo y pronto hablamos. Chao, chao.